Bien, hoy día tenemos que ver un tema bastante interesante. Es un tema que al parecer no tiene mucha importancia o mucho conocimiento de la forma en que hemos estado planteándolo y lo hemos estado identificando. Muchas de las personas no conocen esta patología, ¿no? Se llama toxocariasis. ¿Algunos de ustedes saben de qué se trata, de qué patología, si lo conocen, dónde lo escucharon? La toxocariasis. Ese es el título que tiene este tema. ¿Conocen? Lo, No, doctor. lo conocen, pero con otro nombre. ¿Es la toxoplasmosis? No, es otro. La toxoplasmosis es otra patología. Toxocara. Este es Toxocara y toxocaris o toxocara. cariasis, ¿no? Es otra patología. Que también proviene de los gatos, sí. También. Y del perro. Y del perro, ¿no? Entonces, ¿de qué patología? ¿Cómo se llama acá esta patología? Toxoplasmosis. Aquí Toxoplasmosis. exclusivamente tiene un nombre especial que le llaman, ¿cómo se llama? Sabañón. Acá también se llama bicho geográfico. ¿Cómo? Toxocara cati. Katy, exacto. A ver, lo que estamos hablando en este momento de una infección que se produce precisamente a partir de este tipo de agente, ¿no? Nosotros generalmente aquí lo conocemos como, bueno, en medicina, como larva migrans. ¿Han escuchado hablar de la larva migrans? En parasitología han debido ver, porque es una patología bastante importante, sobre todo que por la cantidad que existe en el organismo, estas en forma adulta salen, empiezan a brotar en todos los lugares, en diversas partes de la piel, y principalmente en las manos y en los pies. Lesiones con demasiado purito, ¿no? Acá por el oriente, por Santa Cruz, la gente que conoce generalmente lo llama como sabañones. ¿Han escuchado ustedes de los sabañones? Sí, doctor. Es esa patología, ¿no? Y su nombre en medicina es larva migrans, que es una forma, una clase de este tipo de parásitos, de infección, que generalmente está producido por un parásito que tiene como reservorios o de desarrollo, sobre todo a los canes y a los gatos. Entonces, estos generalmente son parásitos que están dentro de estos dos reservorios. La Toxocara canis, que se encuentra principalmente en los perros, la Toxocara gati, que está en los gatos, y la Toxocara leonina, que estaría en otros tipos de felinos, como en los leones, los tigres y todo eso. De todos modos, esta es una patología muy frecuente y las personas fácilmente pueden adquirir este tipo de parasitosis, ¿no? Es una parasitosis muy característica y sobre todo las personas que trabajan en el campo, personas que trabajan con tierra, como los que, por ejemplo, utilizan los constructores, por ejemplo, que van a levantar edificios, entonces al desarrollar su actividad, generalmente consiguen esta patología que se desarrolle en ellos, ¿no? Esta es una infección zoonótica exclusivamente, o sea, es una infección que pasa de animal a animal. Entonces, además es cosmopolita. Eso significa que existe en todos los lugares y está formado por nemátodos, o sea, por gusanos que se clasifican principalmente por la presencia en Toxocara canis, las que se encuentran en los perros, la Toxocara cati, que se encuentra en los gatos, y aquellas que alguna vez, o por lo menos, se encuentran en los leones, que se llama la Toxocara león. Entonces son nombres que se les da debido al tipo de animal que les sirve de reservorio.
debemos indicar que el hombre no es un huésped definitivo del gusano, ¿no? Normalmente sus larvas son incapaces de madurar en la persona. Una vez que ingresan, que infestan al organismo, cuando estos tienen la necesidad de desarrollar, buscan otros lugares. En este momento tendrán que buscar otros reservorios. Por eso es que cuando hay este tipo de situaciones, estos empiezan a brotar de diferentes partes del organismo cuando la larva es visceral, o sea, está en varios órganos del organismo, empiezan a salir por diferentes lugares para emigrar y buscar un medio ambiente donde se va a desarrollar, ¿no? Esta es generalmente una enfermedad que afecta mucho a perros y gatos, siendo es una zoonosis permanente, que en los perros, en los animales grandes, no les va a provocar muchos problemas, salvo algunas lesiones dérmicas, que van a producir mucho prurito, por lo tanto, ellos mismos se van a infringir al rascarse o al morder los lugares donde hay prurito, lesiones superficiales, ¿no? Entonces, estos son los tres tipos de parásitos que nos van a provocar las toxocariasis, de las tres clases que hemos indicado. Entonces, respecto a los huéspedes podemos hablar principalmente que hay dos tipos de huéspedes. Los huéspedes definitivos, o sea, son aquellos animales donde van a lograr el desarrollo de su vida, van a poder cumplir parte de la madurez y todo eso en los perros y los gatos, que generalmente son los huéspedes definitivos, son allá donde estos se residen, donde se desarrollan hasta conseguir evolucionar y llegar a gusanos adultos, ¿no? Y tenemos los otros hospedadores que se llaman paraténicos. ¿Qué quiere decir paraténicos? ¿Se acuerdan? Eso han debido hablar en microbiología, en parasitosis. Paraténicos. ¿Alguien se acuerda? Precisamente este tipo de huésped son las personas para este tipo de parásitos. Significa que estos huéspedes no obligatoriamente son de curso obligado de estos parásitos, ¿no? No requieren la presencia de los humanos para su desarrollo. No es importante porque estos no desarrollan, no maduran ni se desarrollan dentro del organismo. Entonces, pero sí es necesario para cumplir su ciclo de vida. O sea, estos sí o sí para cumplir tienen que ingresar a un huésped paraténico, ¿no? Que va a hacer de que cumpla su ciclo, pero no necesariamente va a lograr la madurez necesaria. Este tipo de huésped se llama a las personas para este tipo de parásitos, ¿no? Huéspedes paraténicos. Acá dice, a ver, el hombre en parasitología, el término paraténico describe un hospedador intermediario que no es necesario para el desarrollo del parásito. Ahí está claro. Pero que sin embargo sirve para mantener su ciclo vital. Esto puede infectarse con la ingesta de huevos de este parásito, los cuales migran a través de los intestinos a diversos órganos humanos, generando así la enfermedad. Entonces también la forma de infestar es, por eso decíamos, principalmente de gente que va a trabajar con tierra infectada o que contenga huevos que van a provocar el problema en las personas. Albañiles, agricultores, personas que trabajan limpiando caños que estén con tierra, sobre todo los lugares donde haya agua permanente y tierra que esté mucha humedad, entonces, y no hay protección de las manos, generalmente vamos a producir ese tipo, debido a la contaminación de la tierra, ¿no? También en el campo, sobre todo, donde los animales, sobre todo los animales que están en torno a la casa, animales domésticos como perros, gatos, hacen sus necesidades afuera y nosotros de alguna manera o en algún momento manipulamos este tipo de tierra, entonces vamos a adquirir este tipo de patología.
Entonces ya se dieron cuenta de lo que es la toxocariasis. No es nada más que la presencia de larvas o de gusanos nemátodos que se conocen aquí comúnmente como larvas migrans y en el otro lenguaje es los que le llaman los abañones, ¿no? Que generalmente se caracterizan cuando hay niños o personas que están afectadas por este tipo de lesiones, con unas lesiones canaliculares que se ven en la piel, sobre todo entre los dedos, en los pliegues de los dedos. Una especie de socavones que van trabajando, buscando lugares para abandonar la piel, debido a que estas tienen que cumplir algunas partes de su evolución que tienen. Entonces, generalmente son lesiones con demasiado prurito. Hay alguna gente que mete uña y a veces provocan heridas a partir de ahí, ¿no? Entonces, había una prueba, yo me acuerdo, que nos enseñaron cuando estábamos en la universidad, y se trataba de meter estos dedos o los dedos para ver si había y cuántos había a tinta china. La tinta china se dejaba un momento, se sacaba, se lavaba totalmente la mano, y entonces quedaban marcados como una especie de venas de color negro oscuro, que significaban los lugares por donde estaba recorriendo la larva en la piel, ¿no? Entonces a esa se la conocía como larva migras. Ese mismo proceso pasa, pero en los órganos internos cuando estamos hablando de la larva migrans visceral, ¿no? De mayor prevalencia, o sea, hay mayor cantidad de casos en las áreas tropicales. Rara vez se ve en las áreas altiplanas como La Paz y todas esas cosas, muy poco existen. Bueno, hoy ya hay un poco más que antes debido a lo que hemos dicho, al acortamiento de distancias. Hoy día viajan de La Paz a Santa Cruz todos los días, viajan animales, viajan de todo. Entonces, así como viajan, vienen. Estos hacen el traslado de este tipo de patologías. Entonces, es posible que ya se pueda encontrar en estos lugares, ¿no? Generalmente son regiones pobres, con condiciones sanitarias malas, menores de 5 años de edad y antecedentes de pica, que son los que generalmente van a tener sobre todo este tipo de patologías. Los antecedentes de prurito, los antecedentes de ese escozor, a veces, ¿cómo se dice? Es un escozor, es un prurito exquisito, que cuanto más rasca, mayor es la necesidad de rascar, lo cual termina generalmente provocando lesiones a nivel de la piel. Las formas clínicas que presenta esta parasitosis son la asintomática, que es más frecuente. Es una patología en la cual no vamos a tener sintomatología, sino hasta que estos hayan adquirido un número ya por encima del límite y puedan provocar problemas. Luego tenemos las larvas viscerales, migrans viscerales, que están generalmente afectando a diversos órganos del organismo, por eso el nombre, ¿no? Visceral. Y generalmente se autolimita en la cantidad, es automática esta, ¿no? Debido a que llegado a un momento estos también abandonan el organismo para buscar formas de concluir su desarrollo. Tenemos las larvas migrans ocular, que son muy parecidas a las lesiones que hemos visto anteriormente y que afectaban al globo ocular. La presencia de este tipo de lesiones es muy frecuente también acá en la provincia, sobre todo con trabajadores agrícolas, aquellos que trabajan todavía en forma manual la tierra, ¿no? Entonces estos son generalmente, frecuentemente afectados por este tipo de parasitosis. Del mismo modo tenemos la toxocarasis encubierta con síntomas inespecíficos. Toxocarasis que nos puede dar sintomatología bien inespecífica que nos va a costar hacer el diagnóstico, ¿no? Existe prurito, existe molestias, pero como existe también en otro tipo de patologías. En epidemiología lo que podemos decir es que la gente se la toxocara, CATI o la toxocara
cani, dependiendo de si están en los canes o dependiendo si están en los gatos. O también la toxocara leonina, que generalmente son aquellos que tienen los grandes felinos y que tienen un carácter mundial. Están distribuidos en todo el mundo. En todo lado hay este tipo de animales, así que este cuadro también del mismo modo es cosmopolita, se encuentra en todos los territorios del mundo. En el caso de la magnitud es relativa, sobre todo para los hábitos y sobre todo a los reservorios, ¿no? Habíamos dicho que la persona sí es afectada, pero que no es tan necesario que pase por esta situación para su desarrollo, porque su desarrollo lo hacen definitivamente en el can y en el gato, que son sus reservorios definitivos. En cambio, el paso por las personas es obligatorio sobre todo para cumplir un ciclo de su desarrollo. Los grupos de riesgo ya sabemos son las edades vulnerables, niños, personas mayores, personas que tienen problemas inmunológicos, personas que arrastran con patologías de base, que van a ser los grupos que van a generalmente ser afectados por este tipo de patología, ¿no? De los reservorios hemos indicado cuáles son los reservorios, perros y gatos, generalmente que a las 3 semanas ya, una vez que han adquirido este parásito, van a empezar a eliminar, a expulsar huevos infestantes que pueden ingresar al organismo humano por diferentes vías, sobre todo la oral, ¿no? Entonces también en el mecanismo de transmisión podemos anotar sobre todo algunas cosas que están contaminadas principalmente por contenido fecal que contienen los huevos de la toxocara que van a producir la patología, ¿no? Normalmente, uno de los lugares donde vamos a conseguir que esta patología pase a las personas es precisamente, les decía, la manipulación o el trabajo, sobre todo con tierra contaminada. Quienes sufren esto, sobre todo los agricultores, sufren los albañiles y otros oficios que utilizan las manos y entran en contacto con la tierra que puede estar contaminada, ¿no? El periodo de incubación generalmente es de 4 a 10 días, un periodo de 4 a 10 días donde desde el momento en que ingresan los huevos van a transcurrir hasta que aparezcan los primeros síntomas, ¿no? Y que generalmente van a, de principio, ir en aumento, de poco hasta tener problemas un poco más bastante serios. El periodo de transmisibilidad no se transmite de persona a persona. La susceptibilidad es universal. Eso significa que este tipo de parasitosis no se transmite por dar la mano, no se transmite por dormir con una persona, ni por estar próximo, ¿no? Entonces es una transmisión que se hace a través del ingreso de los huevos que están para infestar. Entonces no existe transmisión de persona a persona. En el tema de epidemiología, ya hemos dicho, la distribución geográfica está en todo el mundo, con particularidad en algunos lugares. Por ejemplo, la Toxocara canis y la cati pueden encontrarse en la tierra en todo el mundo, o sea, es cosmopolita, ¿no? Y generalmente nos indica que 2 a 8% están generalmente en las tierras contaminadas. Es la forma en la que se va a adquirir esta patología. La Vitolorum se encuentra principalmente en los trópicos. Se han registrado casos al norte de Ecuador hasta 40 o al sur. Se han registrado también esto en Estados Unidos, pero de muy poca incidencia o muy pocos casos en estos países, ¿no? El medio o el entorno en que se van a desarrollar es importante porque el medio que existe, el medio ambiente que existe en el trópico es ideal para su desarrollo. Temperaturas altas, un alto grado de humedad que van a favorecer a su desarrollo y la aparición o la incidencia de este tipo de patologías. En los signos clínicos hay que anotar que en la mayoría de los casos de larva mingras, ya sea visceral, generalmente son asintomáticos y se reconocen principalmente por la eosinofilia. Este dato sabemos, ¿no?
todos los procesos parasitarios nos van a producir eosinofilia, ¿no? Entonces, cualquier cuadro patológico que nos demuestre eosinofilia en el examen de sangre, con seguridad se trata de un cuadro de parásitos que están provocando la patología en la persona. En los niños podemos encontrar signos claros como el tema de la eosinofilia. Todo niño que tiene cualquier tipo de parasitosis, no siempre la toxocariasis, va a presentar eosinofilia, ¿no? Sobre todo se va a hacer esta patología crónica en los niños porque es tendiente a empeorar debido a que habíamos dicho anteriormente, está dentro del grupo de personas de la edad vulnerable que van a ser afectadas. Lo mismo que las personas mayores, ¿no? Tienden generalmente a mantenerse durante mucho tiempo en el cuerpo, lo cual se conoce como un cuadro crónico. Es muy, ¿cómo podríamos decir? Es un problema bastante molestoso debido al prurito que se produce sobre todo cuando hay lesiones en la parte dérmica, ¿no? Les decía hace rato que sobre todo los pliegues de los dedos, los pliegues del pie, son los lugares donde con frecuencia empiezan a emerger y empiezan a provocar la sintomatología del prurito. Es tan delicioso el prurito que a uno le mete uñas sin darse cuenta que está provocando una lesión. En algunos pacientes también podemos ver náuseas, vómitos, cuando el tipo de parásito es visceral, está afectando algunos órganos dentro del organismo, ¿no? Puede haber signos respiratorios, tales como las sibilancias y también se ha registrado disnea debido a que por presencia de estos parásitos, dependiendo del número, también van a provocar cuadros inflamatorios que van a terminar provocando con cuadros de disnea. Son pacientes disneicos debido a que la presencia de estos está provocando procesos inflamatorios, sobre todo en los pulmones, donde pueden llegar al desarrollar su migración en el organismo, ¿no? Hay urticaria crónica, eso es lo que les decía, existen algunos brotes, sobre todo que se deben a el espacio o el camino que se abren estos en la piel, entonces esta se va a exteriorizar por una urticaria característica en algunas personas sobre todo. Hay exantema, hay prurito, hay demasiado prurito, les decía, es un escozor bastante exquisito en que las personas empiezan a rascar, no aguantan, entonces se hacen heridas generalmente. Hay artalgias, hay linfadenopatía, hay edema angioneurótico algunas veces, hay mialgias y hay signos neurológicos. ¿Qué es el edema angioneurótico? ¿Alguien de ustedes se acuerda? Edema angioneurótico. ¿Alguien ha tenido alguna vez larva migrans? Son unas pequeñas heridas que se producen como unos puntitos. Una inflamación, doctor, a nivel cerebral. Sí, y son muy pruriginosos, o sea, escuecen tanto y que yo he visto a mucha gente, por ejemplo, en provincia, que le echaban vela caliente, le echaban fuego, le ponían cigarro, le ponían agua hervida, le ponían muchas cosas, pero no podían eliminarla, ¿no? Estaba en un lugar, para el día siguiente aparecía en otro y en otro y en otro. No es que era uno que andaba, sino que habían varios que salían por varios lugares y eso provocaba prurito. ¿Y cómo comprobábamos? Comprobábamos cuando hacíamos esa prueba de la tinta china, entonces sí se veía los diferentes caminos que desarrollaban estos en la piel para su movilización o sobre todo para salir del organismo, ¿no? Entonces, era característico. Nosotros pensábamos, o la gente piensa todavía, que a partir de ese pequeño hueco que se ve a la salida, era la entrada, no, o más bien era la salida del parásito a buscar o a cumplir su desarrollo en un huésped definitivo, que era un gato o un perro. También puede haber afectación en casi todos los órganos, por eso se llama larva migrans visceral, ¿no?
se afectan los pulmones, seguramente va a haber sintomatología respiratoria, se afecta el corazón, también vamos a tener lesiones ya sea en las válvulas o en la misma musculatura que se va a ver manifiesta por el proceso inflamatorio, generalmente carditis, pericarditis, que en algunos casos son importantes. Lesiones a nivel de riñón, lesiones a nivel de hígado, el músculo esquelético también es afectado sobre todo. Hay afecciones en los ojos, si se acuerdan, hace ratito hablamos, y además también hay lesiones en el sistema central. En otras palabras, es una afectación, es una parasitosis que va a afectar a muchos órganos, sobre todo cuando estamos hablando de la especie de larva migrans visceral. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Sobre todo es la evidenciación de la presencia de este parásito. Eso lo vamos a hacer en exámenes coproparasitológicos que nos va a permitir identificar los huevos que están en forma evolucionando para infestar nuevamente a la próxima vista, ¿no? En el caso de larva migras oftálmico, la visión de fondo de ojo o la visión del globo ocular nos va a identificar y va a evidenciar la presencia de este tipo de parásitos en el globo ocular, ¿no? Aparte de la eosinofilia que hemos dicho que en todos los procesos parasitológicos es un síntoma que nos dice que sí existe este tipo de cuadros. Hay pruebas serológicas también que se utilizan para identificar este tema. Se puede utilizar la prueba de ELISA para identificar que existe una afectación de este tipo de parásitos en el organismo, o también la de Western blotting, ¿no? Que es otra prueba que también se utiliza en el tema de... ¿qué patología más utiliza esa prueba? Esas dos últimas, prueba de ELISA y prueba de Western blot. ¿Qué patología se identifica con eso? Para el VIH. VIH, exacto, es el VIH. Son pruebas específicas para el VIH. Después de que nos han hecho una prueba rápida, ver si nosotros somos reactivos, y si somos reactivos, entonces nos refiere, hay que hacer una identificación con pruebas específicas para el VIH, que son la prueba de la ELISA y la de Western blot, ¿no? La larva migrans viscerals, estas son sus características. Generalmente, antes de eso, hablaremos del tratamiento. Las drogas antihelmínticas pueden utilizarse para tratar la larva migrans visceral grave. ¿Qué drogas antihelmínticas conocemos de uso mucho más frecuente acá en Bolivia? Antiparásitos, dice, para gusanos. ¿Qué tipo de medicamentos utilizan? Seguramente también en algún momento han debido utilizar ustedes. ¿Albendazol? Sí, ¿otro? Metronidazol. También. Albendazol. También. Mebendazol. Sí, o sea, el tratamiento que se va a utilizar en estos casos, cuando se trata de este tipo de afecciones viscerales, generalmente también tienen que ser tratamientos sistémicos, aquellos como el mebendazol, el albendazol, sobre todo el albendazol, que es un parásito, un antiparasitario amplio, ¿no? Afecta a varios tipos de parásitos. En cambio, el mebendazol también es específico, pero no afecta a muchos. Existe un pequeño grupo que es, pero muy bien afectado por el mebendazol. Por eso es que en los programas de desparasitación nacional, en los programas de desparasitación a nivel mundial, se utilizaba de principio mucho el mebendazol, que viene en tabletas de 100 miligramos para uso pediátrico principalmente, ¿no? Y como una segunda alternativa era el albendazol. Hoy ha cambiado. Hoy se utiliza más el albendazol, pero con el riesgo de que pueda producir efectos secundarios de náuseas, vómitos, todas esas situaciones. Entonces, lo que hay que hacer es una muy buena dosificación para evitar este tipo de consecuencias, ¿no? En larva migrans visceral, niños de 1 a 7, que van a tener todos los síntomas que hemos dicho anteriormente, además van a presentar eosinofilia, es importante entregar el tiabendazol.
El tiabendazol, que es específico para todo tipo de larva migrans. El tiabendazol, que generalmente viene en cremas cuando se trata para tratamiento de larva migrans, estas que surgen sobre todo en la parte externa de la piel y que son nada más la salida de las larvas que hemos visto anteriormente, buscando un huésped definitivo para su desarrollo, ¿no? Entonces, generalmente el tratamiento del tiabendazol da muy buenos resultados y se entrega de 50 miligramos por kilogramo día durante 7 días, ¿no? Ese es el tratamiento que utilizamos para la larva migrans visceral. El albendazol también es otro medicamento que de preferencia ahora se utiliza. Antes se usaba el mebendazol, pero por la amplitud que tiene de acción el albendazol se prefiere entregar el albendazol a una dosis de 10 a 15 miligramos por cada kilogramo peso, 2 veces al día, de 5 a 10 días, ¿no? Entonces, y además en algunos casos se usa corticoides, sobre todo aquellos cuadros que tienen cuadros de carácter como es antígeno, cuadros de reacción alérgica, mejor, más fácil. Entonces, en estos casos sí se ha utilizado también corticoides, pero siempre que estén cubiertos por antibióticos. Esto debido a que su carácter de inmunosupresores podían hacer que esta patología parasitaria se pudiera complicar con algún tipo de agente patógeno que en el organismo existen en forma y esperando la oportunidad, ¿no? O sea, agentes oportunistas, podríamos decir. En el caso de la larva migrans ocular, que generalmente afecta a niños mayores y adultos jóvenes, no existen sintomatología en el organismo, solo una afección en la agudeza visual, ¿no? Hay una leucocoria o estrabismo, el ojo se empieza a pintar de blanco y también empieza el estrabismo, sobre todo en ciclos que están un poco avanzados. Hay compromiso de la retina unilateral solo en el globo ocular que esté afectado. Y si son los dos, bueno, también vamos a tener lesiones en ambos ojos, ¿no? Hay uveitis, hay acceso vítreo afectado, hay neuritis óptica y además hay también endoftalmitis, ¿no? Eso quiere decir que hay un proceso inflamatorio interno en el globo ocular. La eosinofilia no significativa y la serología negativa a títulos bajos generalmente es característica de este tipo de patologías. El tratamiento, el oftalmólogo lo que va a hacer experimentando cirugía a corticoides antiinflamatorios generalmente no van, es controversial, o sea, los resultados que nos han dado usando corticoides, usando antihelmínticos y también cirugías, técnicas de cirugía han visto que no siempre es un tratamiento eficaz porque no logra resolver el problema en este tipo de lesiones, ¿no? El tema de en la otra forma, ¿dónde está la otra forma? Acá si vemos, vamos a poder ver claramente la leucocoria, aquí en la parte central van a ver una imagen blanquecina que se debe precisamente a la presencia de estos parásitos en el globo ocular y que se va a exteriorizar por la presencia de una mancha blanca en la parte media del globo ocular, lo que nos va a significar la presencia de estos parásitos, ¿no? Entonces, el tratamiento, han dicho igual, se utiliza el albendazol, el tiabendazol, antihistamínicos para disminuir las afectaciones que pueden producir este tipo debido a su presencia y a la producción de algunas sustancias, y antiinflamatorios para disminuir el proceso inflamatorio también que va a producir en estos tejidos afectados, ¿no? El tema de los corticoides, sobre todo pensando en que podría haber complicaciones, siempre se deben acompañar con antibióticos. En el tema de la prevención, lo que hay que hablar es la eliminación correcta de las heces, sobre todo cuando tenemos animales en la casa o en torno a la casa, perros, gatos, que deberían tener un sistema de eliminación de las heces
para que no contaminen el lugar donde nosotros estamos residiendo. Se debe desparasitar los cachorros de perros y gatos. Si ustedes se acuerdan, no sé si es que todavía pasó con ustedes, pero cada 6 meses se hacía una campaña de desparasitación a todos los niños o niños que estaban en la escuela. Se entregaba 6 tabletas de Mebendazol o 5 para que puedan desarrollar una desparasitación semestral. Y eso se hacía en las escuelas. Hoy no tengo idea si es que se mantiene eso, pero lo que sí se mantiene es que en la atención del SUMI, por ejemplo, aún se está haciendo esta atención en niños menores de 5 años. Se entregan el Mebendazol o en cambio suspensiones de albendazol que sirven también para desparasitar, ¿no? Entonces las desparasitaciones periódicas son parte de la prevención que hacemos para evitar este tipo de patologías, ¿no? En el tema de las heces caninas, estas deben ser retiradas de las áreas donde juegan los niños. Normalmente, si ustedes ven, cuando sacan a los animales o a sus mascotas al parque, es en el lugar donde dejan sus desechos, por eso precisamente los sacan, o en el jardín del vecino, o en la acera afuera de la casa, que son los lugares también donde van a frecuentar los niños. Son estos lugares donde se van a infestar. Por eso se dice que todas las personas que tengan mascotas deberían recoger sus restos y eliminar en forma correcta, ¿no? En algunas ciudades utilizan bolsas y si su perro hace en algún lugar, van, recogen y eliminan a donde tienen que eliminar, ¿no? Luego, la contaminación puede disminuirse en áreas públicas siempre y cuando haya restricciones, sobre todo, por ejemplo, el horario, el lugar y el espacio donde los perros van a ir a caminar, a pasear y todas esas cuestiones. Sobre todo, se va a tratar el tema de la prevención con la disposición correcta de este tipo de excretas, ¿no? Entonces, también la buena higiene puede disminuir este tipo de afecciones, ¿no? Entonces, la presencia del lavado de manos permanente después de desarrollar una actividad,